Muchas gracias, Padre. En el maravilloso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Sea la honra y la gloria. Gloria a Dios. Bríndale una ofrenda de palmas a tu Hijo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Hay un himno que se llama Bendita Oración. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, escuche nuestras oraciones. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá.
hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansar en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, aleluya. Aleluya. Ore al Señor. Levante sus manos y alábele. Orando, orando nos ganaremos. Aleluya. Orando venceremos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendita oración. Yo puedo hablar con Dios. Orando. Orando, Señor. Gloria. Bendita oración. Yo puedo hablar con Dios. Orando. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hebreos. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. En el capítulo 11, gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 6. Aleluya, ¿lo tenemos? Gloria a Dios. Así, puestos sobre sus pies, en reverencia a la palabra. Amén. Reverencia significa respeto. Amén. Amén. Y eso incluso en la escuela ya se ha olvidado. Yo recuerdo los tiempos de mi niñez, cuando iba a la escuela, si llegaba otro profesor o el director o el supervisor, los niños estaban enseñados a ponernos de pie. Amén. Y si era en la mañana, era darle los buenos días al que llegaba. Amén. Y aún si llegaba un papá, un padre de familia, también nos poníamos de pie y saludarle. Amén. Esos eran los principios en aquellos días. Amén. Amén. Y qué más ahora que estamos y creemos que estamos delante de Dios a través de su palabra escrita. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, si le damos lectura, el versículo 6 dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
vez más. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se llega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Así inclinemos nuestro rostro. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, Señor, estamos delante de tu presencia porque creemos, Señor, que te paseas en alabanza, bendito Salvador. Te hemos cantado, te hemos adorado, Señor, y te agradecemos por la oportunidad que nos das. Señor, hay quienes han perdido el habla, Señor, y el movimiento de sus manos y de sus piernas, Padre, y arrepentidos, Señor, quisieran adorarte, mas ese síndrome de coma, Señor, el cual nos invade, Señor, se los impide. Dios, porque Dios mío, tú, Padre, solo has escogido a tus adoradores y aquellos que te adoran en espíritu y en verdad. Y como dice tu palabra, es necesario que adoren. Aquí estamos, Señor, Dios. Ahora, Padre, hemos leído tu palabra, te agradecemos, Señor, por ello. Bendecimos tu nombre, Señor de la gloria, Padre, y por ello, Señor, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos unja, Señor, y podamos, Señor, captar lo que tú nos hablas en esta mañana. Y, Señor, yo me presento, Señor, como un humilde servidor, inútil, Señor, para yo ponerme en lugar, Señor, tuyo, Padre. Mas, Señor, Dios de la gloria, usa mis labios, Señor, como un micrófono, Padre, donde pueda, Señor, oír tu pueblo, tu palabra, Señor, y no yo, Señor. Tu palabra dice, Padre, sea Dios veraz, no es todo hombre mentiroso. Señor, no hable yo de mi propia cuenta, Señor, sino de tu trono de misericordia, que emanen las palabras, Señor, para regocijar corazones afligidos, para regocijar, Señor, corazones, Señor, confundidos. Bendito Dios. Señor, Dios de la gloria, tómanos en esta mañana. Bendito Dios. Y Padre, por el poder que nos confieres a través de tu Espíritu Santo, atamos todo espíritu inmundo, todo espíritu de sueño, todo espíritu de flojera, todo espíritu de crítica que venga a menguar nuestra fe. Lo enmudecemos, lo atamos y lo enviamos a sus confines en el nombre de Jesucristo. Señor, muchas gracias, Padre. Nos declaramos libres para tu honra y tu gloria. Bendito Señor. Bendito Dios. Seas tú hablando y seas tú oyendo, Señor, en esta mañana. Padre, porque todo lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Pónganse cómodos. ¿Alguien sabe a cuánto, en qué fecha del mes estamos? Gloria a Dios.
cómo regresar. ¿Está bien escrito? Yo no fui profesor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar un poquito a un lado el tema de religión contra la fe. Hay mucho de qué hablar. Amén. Gloria a Dios. Pero he encontrado una esquina, una vuelta. Amén. Ya no somos cristianos primerizos. Amén. Yo creo que somos cristianos que hemos estado caminando. Amén. Y si por algún momento fuimos engañados, pero jamás desviados. Amén. Porque nuestra meta ha sido la vida eterna. Nuestra meta siempre ha sido Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. En el cual podemos llegar al Padre. ¿Quién es el Padre? El Espíritu Santo es el Padre. Amén. Gloria a Dios. No hay otro Salvador. Amén. Sino ese Cristo ungido del Espíritu Santo, lleno del Padre. Amén. Y usted puede ser salvo lleno del Espíritu Santo. Amén. Por eso hemos leído que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Hay gente que dice que tiene fe, pero no la tiene ni para consigo mismo. Amén. La semana pasada leíamos una escritura que dice: ¿tienes tu fe? Amén. Y si la respuesta es sí, dice: tenla para con Dios. Amén. Amén. El pagano, muchos de ellos tienen fe, pero la tienen para sus propios beneficios y no incluyen a Dios en sus metas, en sus proyectos. Amén. Y tristes derrotas cosechan por esa causa. Amén. Mas si tienes tu fe, tenla para con Dios. Amén. Amén. Y porque dice la escritura que acabamos de leer, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Porque mi Biblia dice, porque es menester. En la 60 dice, es necesario. Pero menester es el colmo de lo necesario. Menester es algo así obligatorio. Si es uno cristiano, tener fe es el colmo de necesidad. Es algo que ya no puede, ya no se soporta estar sin ella. Es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nosotros buscamos a Dios, pero estamos renegando de lo que Dios nos da, entonces no estamos creyendo que hay, que existe, y mucho menos estamos creyendo que nos apremiará o que nos premiará. Amén. Pero esta escritura derriba todo pensamiento humano de aquel que se justifica porque le va mal. Dios solo paga nuestras obras, nuestras conductas. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Pero Dios demanda perfección en nuestras vidas. Dios demanda orden en nuestras vidas para que Él actúe. De lo contrario, Él no actúa al 100%, porque si Él actuara al 100% de la manera en la que nosotros nos encontramos, cualquiera quedaría satisfecho. Amén. Pero Dios es perfecto y Dios quiere que sus hijos también seamos perfectos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo regresar? Amén. ¿Alguna vez
cuando conocimos el Evangelio, de la manera que lo hayamos conocido, amén, nos sentimos gozosos. Y cuando empezamos a asistir a una iglesia, nos sentíamos valientes, con fuerza, y podíamos decirle al que se burlaba de nosotros: Cristo te ama. Amén. El diablo ha opacado tanto nuestra fe que hoy a algunos nos da pena decirle al vecino o al amigo al que encontramos: Cristo te ama. Y preferimos contarle nuestras debilidades. Preferimos decirle: es imposible ser cristiano. Pero lo imposible, dice aquí la Escritura, solamente es que no tengamos fe. Para yo confesar que es difícil, es que me falta fe. Eso no quiere decir que no la tenga, sino que no la tenga yo desarrollada debidamente, conforme cada domingo o cada que leamos la Escritura deberíamos de ser edificados. Amén. Porque yo he escuchado a grandes ministros decir que es imposible. No sé de qué lado lo vean, no sé de qué lado o por qué lo expresen así, tal vez puramente por evangelismo. Pero estando parado en la palabra de Dios, nada puede ser imposible, porque para Dios todo es posible. Pero necesitamos ser enseñados que primero es oír la palabra para que despierte la fe. Amén. Y cuando tengamos fe podamos descubrir nuestras virtudes. Pero no podemos correr con la fe y con solo nuestras virtudes, porque desarrollaríamos tal vez nuestras actividades o nuestros talentos, amén, sin la dirección completa del Espíritu Santo. Necesitamos ciencia para poder desarrollar nuestras virtudes. Amén. Ciencia. No ciencia como el hombre la ha modificado, sino la ciencia perfecta que viene de Dios. Amén. Teniendo ciencia, sabremos que necesitamos también templanza. ¿Qué es templanza? Si yo un día retomé el camino de la verdad, tengo que ser firme. No tengo que estar desmayándome y levantándome y decir: no voy a hacerlo más porque me desmayo. Un fiel seguidor de Jesucristo así tropiece, así buscará la forma de incorporarse, así caiga, así buscará la forma de levantarse. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Paciencia, porque el diablo nos desespera cuando solicitamos algo a Dios, y Él nos desespera metiendo en nuestros corazones y haciéndonos pensar que es imposible. Pero no hay nada imposible para Dios. Nosotros debemos de tener paciencia y esperar, porque es una promesa. Así como Pedro dijo: muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Amén. Mas el Señor tiene paciencia, porque ¿qué si viniere y hay alguno que siendo simiente aún no se ha arrepentido? Amén. El mundo piensa y dice: al fin y al cabo yo ya estoy arriba, allá el que se quedó. Jesucristo no piensa así, y un cristiano genuino tampoco piensa así. Amén. Gloria a Dios. Cuando tengamos paciencia, no vamos a poder
brincar o ir, tomar a la ligera algo y cambiarlo. Cuando tenemos un proyecto, tiene que llegar a concluirse. Amén. Teniendo paciencia, vamos a saber que a Dios no le agrada que nosotros desistamos de nuestros proyectos. Todos los que se ponen en sus manos, Él lo hará. Dice su palabra: todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré, porque voy al Padre. Amén. Cuando hay temor de Dios, podremos alcanzar amor fraternal. Podrás amar sin arrepentirte de ello. Amén. No importa que te paguen mal, tú seguirás amando a esa persona. Con paciencia, con temor de Dios, aún con eso, no podremos amar a nuestros enemigos. Amén. Todavía diremos: sí, pero es que aquel es pagano y es un hijo del diablo y se va a ir al infierno. Y de eso se llenarán nuestros labios. Pero un amor fraternal va más allá de ser religiosos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuántos le alaban? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy no quise gastar el papel porque miren que hay que ahorrar también. Dicen que somos causantes del calentamiento global. Yo creo que no es así, hermanos. Dice el mundo que el mundo está sobrepoblado, pero yo he ido allá a la montaña y me quedo mirando lo que es San José del Cabo y volteo hacia allá y veo unas montañas tan enormes. Como dice mi hermano, está solo. Es una mentira que el diablo ha metido al ser humano, haciéndole creer que el smog está tapando, cubriendo la atmósfera, y a la vez cubriendo y a la vez haciendo que pasen los rayos gamma, los rayos ultravioleta con más potencia. Y agarran ciudades grandes así como México, Guadalajara, Monterrey. Es cierto que ahí se mira hasta como si fuera neblina, pero sales unos cuantos kilómetros de la ciudad y no hay nada de eso. Y la gente vive encerrada en ese mundo de maldad, que ve el humo a 10 metros del smog de los automóviles y dice: es cierto. Pero no es cierto. Lamentablemente, sobre todo hoy, los niños que crecen oyendo eso, viven creyendo eso, y solo en las grandes ciudades salen de sus casas a los parques, a los cines, a cualquier diversión, y regresan a sus casas y viven en un mundo, en un círculo, y no salen más allá. Pero hay mucha vegetación de la cual el ser humano no ha explorado y vive engañado, creyendo que por nuestra causa nos vamos a morir. Es un ciclo de vida que tenemos que pasar, que tenemos que vivir. Amén. Y solamente los entendidos Dios les alumbrará. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar al tema. Quiero dar un inicio para ver cómo podemos regresar. Alguna vez en nuestra vida espiritual, en nuestra vida eterna, estuvimos con Dios. Si nuestro Señor Jesucristo dijo que salí del Padre y vine al mundo, a los hombres, dijo: regreso al Padre y vendré a ustedes en Espíritu Santo. Y en Hechos 2 se cumplió esa profecía. Amén. Si nosotros
llamándonos cristianos, quiere decir que debiéramos ser como Cristo. Amén. Eso quiere decir que si nosotros también somos hijos de Dios, así como Jesucristo, nosotros también salimos del Padre. En algún momento de nuestra vida, nosotros salimos. Y eso fue por causa de Adán y Eva. Amén. Gloria a Dios. Pero llegó el momento de regresar, porque es necesario que regresemos. No podemos quedarnos extraviados. Amén. Dios no lo permitiría si fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué dice elegidos? Porque fuimos debidamente escogidos para ser parte de este gran misterio, el misterio de la piedad. Amén. El misterio de la piedad, del cual es Jesucristo mismo. Él es la piedad. Amén. Y cuando nosotros practicamos una piedad, estamos practicando a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos regresar para poder ser salvos. Amén. Porque si fuéramos salvos ya, tuviéramos un lugar el cual se llama el reino de Dios. Amén. Amén. Pero para llegar a ello debemos de aceptar las condiciones de salvación, no las condiciones que pone un ministro, un pastor o un apóstol, sino las condiciones que Dios pone a cada uno de sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. A veces vienen pruebas, vienen luchas que el religioso pudiera desistir a su meta de ser cristiano. Amén. Pero todo viene de arriba. Amén. Si viene una prueba, una lucha, viene de arriba para podernos perfeccionar. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Los pasos a seguir para seguir a Cristo en realidad son pocos. Una de ellas es creer su palabra. Amén. Una de ellas es guardar su palabra y ponerla por obra. Nosotros a veces tomamos una herramienta, como hoy las hacen también ya desechables, las usamos y las tiramos. Pero la palabra de Dios se guarda porque es para siempre. No la podemos usar y desechar. Amén. ¿Recuerdan la historia de la viuda de Sarepta? El trigo y el aceite con los cuales fueron llenos esos recipientes, cada día se llenaba de lo mismo. Amén. Porque la palabra de Dios es para siempre. Digo aún que los cielos y la tierra pasarían. Amén. Pero su palabra no pasaría. Jamás. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo estaba niño, mis abuelitos me decían: pero hay un Dios. Amén. Me decían: como no obedeces ahorita, lo pagarás allá adelante. Amén. Y yo ahora que leo las escrituras, yo encuentro que mis abuelos no sabían leer. No sé si alguien en su juventud les había leído la Biblia, pero ellos sabían y creían en lo poco que sabían. Ellos no conocían tal vez un versículo de la Biblia, pero lo que habían oído de parte de Dios lo guardaban. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Señor Jesucristo. El primer paso
para ser cristiano es creer. ¿Y cómo vamos a creer si no oímos nada? En Romanos, el capítulo 10, vamos a dar lectura para posicionarlo en el mensaje. Gloria a Dios. En el versículo 17, Romanos 10, versículo 17, ¿lo tenemos? Amén. Voy a dar lectura, dice: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos creer para que la palabra nos guíe a un cambio de vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque aquí dice la palabra que fe viene por el oír el mensaje. Amén. Amén. Y el mensaje es escuchado a través de la palabra de Cristo. Amén. Amén. Bendito sea su nombre. Para que podamos creer es que debe de haber un don en nuestros corazones, en nuestra alma. Ese don cual se llama fe. Amén. Amén. Y ahí está, y está en todos los corazones de aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Ahí está esa fe. Solo necesita el ser humano recibir la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, para que esa fe sea conmovida y sea despertada y venga un despertamiento a nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. No es por un estudio, porque tengamos que ir a un seminario, no. Es recibir la palabra de Dios. Porque hay una semilla en nuestros corazones que Dios puso, como vuelvo a repetir, si es que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Si no, ese don no existe en nuestros corazones. Gloria a Dios. Después de que hemos oído la palabra de Dios y la hemos creído, nuestro segundo paso es el arrepentimiento. Nosotros podemos decir: ¿y de qué me voy a arrepentir? Amén. Gloria a Dios. Amén. En Romanos, el capítulo 2, el versículo 4. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 2, versículo 4. Gloria a Dios. Dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? ¿Qué nos dice? Nos hace una pregunta. Si menospreciamos las riquezas de su benignidad, nosotros podemos decir: ¿cómo es que si me está yendo mal o incluso estoy pasando hambre, puede ser una benignidad? Para soportar eso se necesita paciencia. Amén. Porque si la palabra del Señor dice que todo lo que viene de Dios, o todo lo que viene al cristiano, le es de beneficio, y si no aceptamos lo que Dios nos manda, pues entonces será de maleficio. Amén. Gloria a Dios.
menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Un sufrimiento, ¿cómo dice? Vean, su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero, hermanos, si nosotros tuviéramos de comer y de vestir y de calzar y con salud, ¿de qué diríamos nosotros vamos a arrepentirnos? Y aquí dice que ¿acaso ignoramos su benignidad que nos guía al arrepentimiento? Para nosotros lo que es bueno, para Dios es malo. Para nosotros lo que es malo, para Dios es bueno. Amén. Dios se contradice en ninguna manera. Y solamente por las pruebas y luchas que el cristiano vive, es la manera que se perfecciona. Amén. Por eso comentaba en el culto pasado que Dios es raro. Jesucristo actuó de una manera rara, conforme al ser humano ordinario. Amén. Y un cristiano, hijo de Dios, guiado por Jesucristo, actuará siempre de una forma rara al mundo. Amén. Amén. Él dejará incluso que un familiar caiga y procurará levantar a su enemigo. Eso es lo raro, porque el mundo diría: aquel ni es mi familia, mejor que quede tirado y voy a levantar a mi familia. Pero Jesucristo no nos enseña así. Amén. Gloria a Dios. Ahora decimos: yo hice tantas cosas o he hecho tantas cosas, ¿será que Dios pueda perdonarme? Porque es lógico que nosotros en nuestra mente humana no podemos perdonar, aún por muy pequeñito que sea el error. Y si decimos perdonamos, al rato nos estamos acordando y lo estamos trayendo a memoria, haciéndolo más grande y yendo de pecado en pecado. Amén. Mas un cristiano perdonando a su semejante avanzará de gloria en gloria, pero perdonando de corazón, con su alma, con el amor fraterno. Amén. Gloria a Dios. En primera de Juan, el capítulo 1, gloria a Dios. Para poder ser perdonados, dice la palabra del Señor que no solo nos arrepintamos, porque cuando nos arrepentirse más bien es cuando nuestro corazón se entristece de lo que hemos hecho. Amén. Pero no queda solamente entristeciéndonos, porque no se puede llenar de alegría si no confesamos nuestros pecados. Y dice la palabra del Señor en el versículo 9 del capítulo 1 de Primera Epístola Universal de San Juan Apóstol, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Amén. Amén. Por eso y por muchas otras razones, Dios me ha dado un don, el de poder escuchar a las personas, el de poder oírlas. Porque si yo no escucho a alguien que me busca, ¿cómo edificará su alma?
Si dice aquí, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Amén. Si nadie o si nosotros no escuchamos a alguien que viene confesando sus pecados, estaríamos fuera de la voluntad de Dios. Amén. Pero el punto es, ¿nos perdonará Dios? Dice que Él es fiel y justo. Y nosotros debemos de confesarle nuestros pecados a Él y aún al que le hicimos mal. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice que Él es fiel y justo. Y también lo dice en el Antiguo Testamento. Si vamos a Éxodo, en el capítulo 3, perdón, el capítulo 34. Éxodo, el cual era salir, Amén. exilio. Gloria a Dios. Primero tenemos que creer, luego arrepentirnos. Amén. Amén. Para encontrar el camino de regreso. Versículos 6 y 7. Éxodo 34. ¿Lo tenemos? Sí, amén. ¿Tiene nuestro hermano Daniel? Creo que le está buscando aún. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Esta escritura nos dice que el Dios Todopoderoso, el Padre de toda la creación, clamó. Amén. Si Dios clama, ¿por qué nosotros no clamamos? Amén. ¿Ahora sí lo tenemos? Amén. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Amén. Que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Amén. Antes de visitar la maldad de aquellos que continúan en la maldad, Él tiene paciencia. Y eso es lo que un cristiano debe de tener: paciencia. Amén. Tarde para la ira. Ese es nuestro Dios. Y si nosotros somos hijos de Él, hijos del Dios Altísimo, de la misma manera debemos de tener paciencia, lentos para la ira. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea la gloria. Fuerte en misericordia. Entonces, ¿sí nos puede perdonar? Sí nos puede perdonar, porque para Él no hay imposibles. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Padre Celestial no nos trata mejor de lo que nos merecemos. Él nos trata conforme a nuestra fe, conforme a nosotros le busquemos. Amén. Gloria a Dios. Porque es el deseo de Dios, el de perdonarnos. Él envió a su Hijo, amén, para salvar a todo el mundo. ¿Pero cuál mundo? Porque hay dos mundos. Uno es el del pagano y otro es el del cristiano. Sí, amén. Amén. No nos confundamos. Por eso el hombre científico en la antigüedad hablaba de dos mundos. Pero como lo buscaba conforme a sus conocimientos
físicos, científicos, no pudo hallar la veracidad de los dos mundos. Pero hay uno que es pagano y el otro que es cristiano. Vamos a verlo, es una escritura muy conocida en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Amén. Versículo 16. Esa escritura la conocemos muchos. Pero sea atento. Vino al mundo de Dios, no al mundo pagano, porque Él eligió a los suyos desde antes, dice, de la fundación de este mundo. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo, en el unigénito del Padre, Dios le puede perdonar sus pecados. Sí, amén. Amén. Es más, como hizo Abraham Lincoln con aquel preso, ya estaba perdonado. Solo tenía que tomar esa carta donde lo amparaba que estaba perdonado de ir a la silla eléctrica. Amén. Amén. Usted al estar aquí en este lugar creyendo en el nombre del Señor Jesucristo, en el unigénito del Padre, usted está perdonado. Amén. Usted es salvo. Solo debe de alargar su mano y tomar su salvación. Amén. Amén. Eso es lo que el amor de Dios y su bondad lo llevó a hacer por nosotros. El amor. Amén. El amor de Dios es lo que lo llevó a sacrificar a su Hijo. Amén. Abraham no sabía por qué iba a sacrificar a su hijo Isaac. Él solo creyó. Amén. Pero Dios nos ha revelado por qué vino a sacrificar a su hijo. Y es por ti y por mí, amado hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero para eso Dios nos llama a un arrepentimiento genuino. Amén. Vamos a dar lectura en el libro de los Hechos. Está ahí adelantito. Debemos primeramente creer en Dios, como vimos hace un momentito. Amén. Para poder, cuando creemos en Dios, es entonces cuando podemos comprender que somos pecadores. Amén. Y por esto que acabo de comentar, que Dios, o más bien que la Biblia dice que dio a su Hijo, al unigénito. Amén. Es por ello entonces que debemos de comprender que somos pecadores arrepentidos. Amén. Y no una sola vez, todo el resto de nuestros días, porque esos son los hijos de Dios, pecadores arrepentidos. Amén. Hechos 3, versículo 19. Dice, ¿lo tenemos? Amén. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Si no hay arrepentimiento ni conversión, no habrá refrigerio. Amén. Amén.
Entonces, hermana, hermano, decimos, ¿por qué es que el Señor no me ha bendecido? ¿Por qué el Señor no me oye? Aquí está la palabra. Así que arrepentíos, pero también convertíos. Amén. Para que sean borrados vuestros pecados. Si no, nuestros pecados no pueden ser borrados. ¿Cuáles? Aquellos que cometemos después que ya hemos sido bautizados. Porque cuando una persona ya es bautizada, pues se agarra de cierta escritura en la cual todos sus pecados fueron borrados. ¿Sí? De aquellos pecados que no se había arrepentido. Gloria a Dios. Amén. Bendito es el Señor. Nadie se va a arrepentir si primeramente no siente culpabilidad. Amén. Primeramente yo acepto en mi corazón que por mi causa, por mi culpa, el Señor Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, fue crucificado. Amén. Amén. Si yo no acepto, pues es porque no he creído y no estaría yo aceptando el sacrificio que Dios hizo. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de 2 de Corintios. Quiero que usemos un poquito la Biblia. 2 de Corintios, Sí, amén. capítulo 7. Amén. En el versículo 9. Segunda de Corintios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Es 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9. Así como ven, nuestro hermano Daniel nos está enseñando a tener paciencia. Amén. Amén. Si somos cristianos, podemos ver cuándo es que Dios está obrando en nuestras vidas. Amén. Versículo 9 dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Amén. Debemos sentirnos culpables según Dios. Amén. Mas si nosotros nos entristecemos por algo que pasa aquí, algo ordinario en esta vida secular que nos rodea, no hará ningún efecto. Amén. Sirviéndole a nuestros parientes, no harán ningún efecto. ¿Qué hace efecto? Hace efecto lo que cuando nosotros le servimos a alguien que ni en cuenta con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. El arrepentimiento es simplemente sentirnos culpables por nuestros pecados, por nuestras desobediencias. Un hijo, cuando quiere que le vaya bien, quiere ser bien tratado por su padre, para obedecer
tiene que arrepentirse de todas sus desobediencias primero. De lo contrario no podrá ser obediente. Y no solo tiene que arrepentirse, tiene que confesárselo a su padre y decirle: papá, perdóname por todo este tiempo que te he desobedecido. Amén. Para que papás conozcan el verdadero deseo de obtener los privilegios. Porque así como en una familia rica en bienes hay privilegios, también en una familia que carece de economía hay privilegios. Amén, gloria a Dios. Amén. Porque estamos hechos a la medida y a la perfección de nuestras capacidades. Dios no nos va a dar jamás algo que no podamos soportar. Al rico le da una riqueza que puede soportar. Al pobre le da una pobreza que puede soportar. Pero no todos podemos ser ricos. Hemos oído tantas historias de hombres incluso que se han sacado loterías y han terminado peor que antes, aún en la calle, sin valor. Amén. Gloria a Dios. Si Dios no nos ha dado riqueza, no es porque Él se haya confundido. No, Él es perfecto en todas sus obras. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Un arrepentimiento de Dios, un arrepentimiento en Dios de nuestros corazones es aborrecer las obras del pecado en sí mismas. ¿Qué es en sí misma? Saber que el pecado es malo. Cuando nosotros hemos creído que el pecado es malo, nosotros en automático lo aborreceríamos. Antes de participar en ello, nosotros diríamos o pensaríamos desde el fondo de nuestro corazón que no es correcto participar en ello. Sí, amén. Por muy tentadora que esté el momento. Amén. Cuando en nuestros corazones ya no habita aquel comentario de Dios sabe, de Dios me conoce, no, porque Dios sí nos conoce. Amén. Amén. Y Él sabe lo que necesitamos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hemos creído la palabra de Dios y su evangelio, entonces nosotros entristecemos cuando hemos participado en el pecado. Vamos a Hechos capítulo 5, está un poquito atrás, se van a encontrar con Romanos. En el capítulo 5. Amén. Porque para eso Dios envió a su Hijo, para arrepentimiento. ¿Es necesario que nos arrepentamos? Sí, es necesario. Hechos capítulo 5, versículo 31. ¿Cuánto tiempo llevamos? No llegan a mi reloj todavía. Gloria a Dios. Es que no sé de qué, si le quieren ver. Que no sea de pulso porque una hora. Un momentito más. 5:31. Dice la palabra del Señor: a este ha Dios ensalzado con su diestra. Diestra aquí en la Biblia significa poder, no derecha. Porque si leemos conforme a nuestro, o entendemos conforme a nuestro tiempo, sabemos que diestra es derecha. Amén. Amén. Pero en la Biblia, en el modo que fue escrita la Biblia, significa poder. Amén. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe
y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Amén. Y si nosotros somos el Israel injertado, nosotros tenemos que hacer lo que hace la mata para poder ser salvos. Amén. Amén. Para arrepentimiento, para que tengamos un motivo para arrepentirnos, y ese es Jesucristo, y para que nuestros pecados sean borrados, no ocultados. Amén. Borrados. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. La convicción no es arrepentimiento, porque cuando estamos convencidos de la palabra del Señor, usted se puede encontrar a un pagano allá afuera y está convencido de que hay un Dios. Amén. Pero él se quedó solo en la convicción y no se arrepintió. El pagano lo vamos a encontrar allá y dirá, si es ebrio, si es borracho, dirá, primero voy a dejar de tomar para ya poder ir sano al templo. Amén. Primero voy a dejar de andar haciendo mis cosas para poder ir, porque me da vergüenza ir así. Y lo confiesan. Y dicen, más adelante. Gloria a Dios. El arrepentimiento es una cosa diferente, porque usted puede decirme que estuvo despierto desde las 4 de la mañana, pero no es lo mismo que se levante a las 4. Amén. Usted puede decirme, yo estuve despierto desde la madrugada, pero estuve acostado. No hay actividad en ello. Amén. El ser humano puede conocer, pero si no cree, en nada le sirve el conocimiento. Amén. Gloria a Dios. Una cosa es estar despierto a las 4 y otra cosa es levantarse a las 4. Amén. Gloria a Dios, porque yo me he encontrado con compañeros de trabajo que me dicen, no, hombre, fíjese que estuve despierto desde temprano, pero llegó tarde. No hay beneficio. Amén. O sea, es algo bueno pero incompleto, porque si hay unos peores que se duermen. Sí, amén. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios dice que un abismo clama a otro abismo. Amén. A la voz de tus canales, David diciéndole a Dios. Amén. De los canales del Señor. Conforme, o tiene que haber una armonía para que un abismo pegue con Dios. Tiene que ser a la voz de los canales de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, cuando arman o fabrican, construyen un puente en un arroyo grandísimo, una compañía empieza de un lado a construir y la otra compañía empieza del otro lado. Tienen que tener las mismas coordenadas topográficas. La topografía son los trazos, líneas, y tienen que partir ambos puentes en la misma dirección. De ambos lados construirán poco a poco, no desesperados, ordenados, para que no se pierda una línea. Y la compañía de este lado, o el puente que se ha construido de este lado, es la misma alcanzar la otra compañía. Pueden estar incluso hasta peleados, porque si este avanza un metro más, aquel se contrista y echa fuerza, echa mano de la fuerza de trabajo, de la fuerza mecánica,
para ir cuando menos al par. Amén. Para que cuando ellos se alcancen, ambos estén a la misma distancia, con la misma fuerza, con la misma capacidad de carga, con la misma resistencia. Porque el día que lo van a inaugurar, pasará un automóvil o un camión de carga supercargado de lado a lado. No van a probar primero la mitad y luego la otra mitad. Que porque la otra mitad no cuenta con la misma resistencia, a lo mejor le faltan 3 días para alcanzar la resistencia correcta. No. Tienen que llegar con la misma resistencia, con la misma capacidad. Amén. Y cuando esos brazos se entrelazan, quedan rígidos. Así es Dios. Para poder tener un encuentro con Él, nosotros también tenemos que perfeccionarnos, fortalecernos, hacernos rígidos, para que cuando llegue la demanda de Dios de obediencia, nosotros podamos soportarla. Si no estamos cimentados en su palabra, llegará el Señor demandándonos ciertas actividades y nosotros nos incomodaremos, nos iremos, nos alejaremos de Él o buscaremos otra dirección. Pero nuestra dirección es Cristo, que no se nos olvide. Amén. No es la dirección ir hacia un pastor, ir hacia una iglesia enorme. No. Como lo he comentado antes, yo cuando iba al tabernáculo Voz de Restauración, allá en el estado de Veracruz, eran como 100 miembros activos y entre ellos estaba yo, pero escondido. A veces el ministro hablaba y hacía preguntas y yo trataba de sentarme atrás de un hombre grande para que no me viera. Amén. Y quiero yo decirle que Dios no obra en la multitud. Amén. Allá en el desierto habían 2,000 gentes y de ellos enviaron espías para supervisar o para más bien para ir y ver cómo estaba la ciudad o la tierra prometida, y fueron muchos, pero se regresaron porque se espantaron con lo que encontraron ahí. Pero 2 fueron y trajeron pruebas de que había muchas cosas en abundancia. Amén. 2 en 1,000,000. O 1 en 1,000,000, perdón, porque eran 2 millones y solo 2, Josué y Caleb, el gran Josué y el gran Caleb vencieron. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De nada sirve llamarnos cristianos si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Eso es la realidad para el cristiano. Cada día, el apóstol Pablo dijo, cada día muero. Y solo un cristiano verdadero no se quedará por la culpabilidad de un pecado. Él se sentirá contristado y dirá, Señor, he pecado. Porque recordemos que el Señor también dijo, hijitos, si alguno pecare, abogado tenemos en el cielo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Jeremías. Está delante de Isaías, está casi a la mitad del canon bíblico.
13. Amén. Versículo 23. Más amén. Gloria a Dios. 13:23. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. ¿Qué contestan? Muchas veces yo he repetido que no puede haber un ebrio sobrio a la vez. Amén. Sí. Un objeto no puede ser blanco y negro a la vez. No, jamás. Amén. El blanco es blanco. El ebrio es ebrio. No tiene justificación para llamarse sobrio. Amén. Por eso cuando a un sujeto lo topa los oficiales de tránsito llevando una o dos cervezas encima, dicen, no, pero si vengo sobrio. Como muchos somos neófitos y no leemos los artículos de tránsito, pues no conocemos, pero ahí dice que una cerveza es suficiente para llamarse ebrio. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. El arrepentimiento es necesario. Unas razones por las cuales somos infelices es porque no nos hemos arrepentido. Una razón por las cuales no hay un reavivamiento en nuestros corazones es porque no nos hemos arrepentido de ciertas cosas y las hemos guardado ahí en nuestros corazones que están haciendo daño. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya leímos que el que encubre sus pecados no prosperará. Y si no prosperará en el campo espiritual donde Dios se traslada, no prosperaremos en nuestro campo habitual. No prosperaremos. Amén. Y por el tal motivo no nos hemos convertido. Todavía no nos hemos convertido. Estamos en la puerta, pero hay otra puerta dentro de la puerta, y eso lo podemos ver en nuestras casas. Hay una puerta que llega a la sala, pero hay otra puerta que entra a la recámara, Amén. al estudio. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión había una conferencia de ministros y estaba muy gozoso el grupo, la asamblea, cantando, glorificando al Señor de una manera muy animada. Cuando de repente se levantó un ministro y dijo: pastor, todo esto está bien, pero ya sé por qué causa no hay un avivamiento genuino. Y los otros dijeron: pero cómo no, si estamos contentos, gozosos. Había otro ministro como a 10 sillas
y dijo, yo no puedo tener un avivamiento, un reavivamiento en mi corazón si antes no le confieso las cosas malas que pienso del ministro tal. Si yo no le confieso antes las cosas que hablo a sus espaldas. Cuando le digo otras en su cara. Dice entonces que aquel hombre se levantó y fue y le pidió perdón a su colega ministro. Y aquel otro le perdonó. Dice que todos se levantaron y fueron y se confesaron sus pecados entre ellos. Y hubo un gran avivamiento de llanto y de arrepentimiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Dios se manifestó a través de un don de lenguas y de una de interpretación de lengua, dándole a cada uno su carga. Amén. Oh, yo cuando leí eso dije, Señor, y nosotros engañados tanto tiempo creyendo que el tirarnos al piso, el de gritar, el de reírnos, es un avivamiento. Ahora para mí eso es muerte espiritual y vida para nuestra carne, pero la cual en nada nos aprovecha. Amén. Amén. Usted juzgue. Amén. Pero yo así lo creo, que hay un avivamiento genuino que debe de ser tan contrario al avivamiento que tiene el mundo. No se debe de parecer, porque Dios es lo opuesto del mundo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Después del avivamiento, o para que haya un avivamiento, por eso tocaba yo el punto de que debe de haber confesión cuando nos hemos arrepentido. Sí, amén. Es difícil porque el diablo es el que nos dice que es difícil. Amén. A veces los hijos, o cuando yo era un hijo, o nieto, porque yo no me crié con mis padres, quería decirle algo a mis abuelos, pero no les tenía temor, les tenía miedo. Y la única vez que quise expresarle lo que yo sentía, lo hice sin humildad. Y años más tarde sufrí las consecuencias. Estuvo bien que les hablé y les dije lo que sentía, pero no era de la manera que debió ser. Pero muchas de las veces cuando somos jóvenes queremos platicarle algo a nuestros padres. Y si ellos no son sabios, nunca nos oirán. Pero la palabra del Señor nos ha enseñado en esta mañana que debemos de oír. Amén. Que debemos de ser lentos para la ira. Amén. Porque debemos de estar en armonía, oírnos y también saber escuchar. Porque papá y mamá, ministro, pastor, jefe, siempre saben más que nosotros. Amén. Amén. Siempre sabe más que nosotros. Por eso le llamamos papá. Por eso le llamamos maestro. Amén. Tiene que ser genuino el nombramiento, no de labios solamente. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Últimas escrituras, vamos a leer dos escrituras más. Santiago 5. Gloria a Dios.
Capítulo 5, versículo 16. Nuestro hermano Eliud busque Proverbios 28, su versículo 13. Y mi hermana Carla que me busque Ezequiel 33, versículo 15. Amén. Santiago 5, versículo 16 dice: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Tal vez dice ahí, la oración de fe puede mucho. Amén. Nuestro hermano. Proverbios 28:13. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Hermana Carla. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado, y caminaré en los estatutos de la vida, no haciendo impiedad, vivirá ciertamente y no morirá. Amén. Gracias, Señor. Ve, así dice la palabra del Señor. Si nosotros hemos hecho algo malo, aquí se refiere más que nada cuando hemos optado por robar. ¿Quién está exento de esa culpa? Todos robamos. Cuando no venimos al culto, le estamos robando el tiempo a Dios. Amén. Amén. Porque si hay un día que nosotros aceptamos que el ministro o la misma congregación decidió hacer culto cierto día y nosotros no venimos, le estamos robando el tiempo, el cual decimos amén cuando se señalaron los días de culto. ¿Ven? Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo último que leyó nuestra hermana dice: si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, ya no haciendo cosas malas, dice, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Amén. No podemos seguir viviendo como antes. No se puede. Amén. Gloria a Dios. Para que podamos ser galardonados. Amén. Y la primera escritura que leímos ahí en Hebreo dice que creamos que le hay. Creamos que existe Dios. Amén. Y que premia a todos aquellos que le buscan. Pónganse de pie. Gloria a Dios. En primera de Juan 1:9 dice: confesamos nuestros pecados y Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted le ha robado el tiempo a Dios, el cual se lo ha dado a usted, y Él le ha dicho cómo administrarlo, pero no lo ha hecho, usted solo debe arrepentirse y hablar con Él y pedirle perdón. Amén. Porque Él es lento para la ira. Por eso es que si cometemos un pecado decimos, pues no me ha pasado nada.
y a lo mejor ya tiene un año que cometí el error y no me he arrepentido, o me he arrepentido pero no lo he confesado delante de Él, es que Él es lento para la ira, y tanto como a usted y a mí nos ha estado esperando. Amén. Amén. Porque Él le agrada de sus hijos aquellos que sienten culpables y se entristece su corazón para aborrecer el pecado. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les adelanto, porque es mi meta, en cuanto tengamos otros cultos, enseñarles cuál es el paso que sigue. Amén. Amén. Porque no solo en arrepentimiento y confesión quedamos sellados como cristianos. Luego viene el bautismo, y del bautismo continúa, porque debemos de dejar el viejo hombre. Amén. Amén. Y cambiar. Amén. Dios nos ayude. Bendito sea el Señor. Vamos a orar para dar gracias por esta palabra. Amén. Amén. Usted en su corazón puede pedirle a Dios que le ayude a entenderla. Amén. Amén. Bendito Señor. Una vez más, Padre, te invocamos en esta tarde, Señor. Te bendecimos, Padre, por tu amor y tu misericordia, Dios de la gloria. Gracias, Señor, por la paciencia que nos das, Señor. Padre,